Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora. Hoy es lunes 29 de octubre de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. En la esquina de la mesa, don Joaquín Vilas, es profesor y empresario. ¿Qué tal, don Joaquín? Buenas noches. Muchas gracias. En esta segunda oportunidad, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. A mi izquierda, don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y como siempre estoy encantado de estar aquí en tu programa. Y supongo que firmando a todo a firmar por ahí, ¿no? Por todos los rincones de España. Ahora sí, la verdad es que sí. Esta semana pasada estuve firmando en Madrid y la verdad es que regresé contentísimo por la gente que tuve de apoyo y vinieron personas no solamente que firmase el libro, sino hasta gente que tenía la novela, pues simplemente acercarse por saludarme, por hablarme aunque fuese un minuto o llevarse una foto de recuerdo, y todo eso es muy bonito. Y la próxima semana pues también me voy a firmar a Andalucía y estar en concreto el lunes en Sevilla y el martes estaré en Sevilla, el martes 6 de noviembre y el miércoles 7 de noviembre estaré en Córdoba firmando ejemplares de la novela. Estupendo, además está trabajando ya en otra novela, ¿no? Sí, la tercera novela, bueno, ya está escrita y espero en la próxima primavera presentarla y con ella terminaré, digamos, 3 novelas que son independientes por sí mismas, pero muy relacionadas con un tema, y con ello será como acabar, digamos, pues ese tema que ha sido tan concurrente en mis novelas y que he tenido la suerte de que haya tenido tan buena acogida. Siempre hay un lugar para soñar, es la última novela de don Luis Anguita. En la esquina de la mesa, don Pablo Barrón, es periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Madalena, ya sabes, encantado, como siempre. Bueno, pues encantados nosotros de tenerles aquí y como siempre, empezamos con el primer tema de la noche. La plataforma 25S ha vuelto a manifestarse en los alrededores del Congreso, en esta oportunidad contra los presupuestos, que le parecen, bueno, pues los peores de toda la historia. Vemos esta pieza. El Congreso vuelve a blindarse ante la nueva protesta del movimiento 25S, que ha hecho un llamamiento para rodear esta tarde la Cámara Baja durante todo el tiempo que dure el pleno de los presupuestos para el próximo año. Protestan por unas cuentas que a su juicio generan opresión y miseria. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recordado a los manifestantes que el Congreso es inviolable. La policía está para garantizar los derechos fundamentales de reunión y manifestación en el marco de la ley, y que la policía está también para hacer que efectivamente se cumpla el mandato constitucional y legal de que el Congreso es inviolable, que cuando el Congreso está reunido en sesión no se le puede pretender coaccionar. Para proteger el Congreso, fuertemente acordonado desde hace meses, se desplegarán 600 policías y centenares de vallas. La plataforma 25S, que ha convocado una marcha a las 6 de la tarde, de la que no han informado a la delegación de gobierno, invita a rodear el Congreso con propuestas en hojas de papel que los manifestantes colgarán de las vallas protectoras. Quieren evitar los incidentes que se produjeron el pasado 25 de septiembre. Los convocantes avisan también de que regresarán el 25 y el 27 de octubre. Aseguran que lo seguirán haciendo hasta que les devuelvan la democracia. Bien, la pieza que acabamos de ver era previa realmente a la manifestación, ¿no? En efecto, pues fue de manera pacífica, sin altercados. Doña María, contra los presupuestos, una vez más, se manifiesta la plataforma. Realmente en este tema yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que los recortes no nos gustan a nadie, y si nos fuésemos a manifestar para que no hubiese recortes, todos estaríamos de acuerdo en que lógicamente en esta situación pues nadie quiere recortes, nadie quiere que haya disminución, que haya más tasa de paro, que haya gente que se va a la calle. Eso es lógico. Ahora bien, dada la situación económica que tenemos en este momento, yo creo que al Gobierno no le queda más remedio que ajustar el gasto público y, por lo tanto, hacer recortes. Dentro de esos recortes, pues habrá que ver si efectivamente se puede mejorar la eficiencia del gasto público y que no afecte pues aquellas materias más sensibles, ¿no? Pues como es la educación, la sanidad. Pero al margen ya de todo esto, este tipo de manifestaciones, con este tipo de manifestaciones tampoco se consigue mucho más que el poner de manifiesto que todos estamos en contra. Pero lo que sí se está provocando es mayor gasto, porque todo este despliegue policial que se tiene que estar haciendo,
lo que supone para la ciudad de Madrid el que continuamente haya manifestaciones y esto perturbe. Yo el otro día estaba en Madrid y un taxista me decía de la problemática que están teniendo en este momento, porque día sí día también hay una manifestación por lo que sea y por lo tanto pues hay cortes de calles, desvío de tráfico. Entonces, bueno, pues todo lo que esto está suponiendo también para la ciudad. Y, cómo no, la imagen que estamos dando de cara al exterior, porque yo creo que todas estas cosas también tendrían que tenerlas en cuenta. Si en este momento lo que necesitamos es confianza de los mercados, que nos estén apoyando, que desde Bruselas estén apoyando la situación de España, yo creo que estas imágenes no están colaborando en absoluto para dar mayor credibilidad de España en el exterior. Se pide incluso un referéndum y un proceso constituyente. Don Pablo, independientemente de efectivamente la imagen que estamos dando, que dice el rey que aquí, bueno, que aquí es de pena, aunque desde fuera, aquí es para llorar, aunque desde fuera se ve mejor la imagen de España, pero bueno, sí es cierto que hay gente que lo está pasando muy mal. Sí, sí, el rey ha dicho en su línea pues lo que piensa, ¿no? O sea, el rey hace muchos años que dice lo que le da la gana y yo creo que no mide las repercusiones externas que puedan tener sus declaraciones en el país. Con respecto a lo de la manifestación, yo compro prácticamente todo lo que dijo María, pero añadiría que ahora mismo manifestarse es lo más fácil para todos los desencantados, para todos los parados y para cada cosa montas una manifestación y efectivamente todo eso repercute en negativo a toda la ciudad y a toda la ciudadanía. ¿Por qué pasa esto? Pues yo me cansé de decirlo cada vez que vengo, todo está muy mal explicado, el gobierno no ha sabido explicar lo que pasaba, no ha sabido decir cómo iba a recortar ni en dónde, y entonces ante el efecto sorpresa la gente pues casi siempre ahora pacíficamente, porque cuando la manifestación no es pacífica, para mí ya tiene otros problemas mentales en algún caso y otros de ideología, pero que no toca. Estas manifestaciones que son pacíficas forman parte de la desesperación de la gente porque no se les ha sabido explicar ni todo lo que está pasando, ni, por supuesto, todo lo que va a pasar a muy corto plazo. En ese momento, cuando el país se rescate, que es cuestión de días, habrá un punto de partida y a partir de ahí supongo que empezarán a mejorar las cosas y de ahí el dato este del 2013 del que luego hablaremos. Sí, ¿no crees realmente que fue desafortunada cuando menos la expresión o el calificativo de los presupuestos los más sociales que se repitió durante el primer día de sesión, luego el segundo día ya dejó de aplicarse ese calificativo? Bueno, yo no lo sé, es decir, claro, si se dedica mucho dinero al paro y a este tipo de cosas, claro, pues en teoría son los más sociales. Lo ideal sería que no fueran en ese aspecto menos sociales porque habría que dedicar menos dinero, por ejemplo, a prestaciones de desempleo. De todas maneras, viendo las imágenes de esta manifestación, parece que eran 3.000 personas. Y parece que quieren representar a todos los españoles. Hace menos de un año que hubo elecciones generales en España y los ciudadanos votaron. Entonces, lo que no puede ser es que 3.000 personas quieran autorrepresentar a toda la ciudadanía española. Ahí salen con unas banderas de la Segunda República que deben de representar a unas personas, pero yo creo que la mayoría de las personas no las representan. Ahí hay un letrero que pone no a la banca y al clero. ¿Qué tiene que ver el clero si es una manifestación en contra de los presupuestos? Ahí está pasando en las imágenes. Entonces, yo esto, la verdad que se le da demasiada importancia. La anterior manifestación fue transmitida en directo por todas las televisiones. Parece que había 6.000 personas, una que hubo bastante violencia. Y entonces parece que es el hecho de que todos los españoles están en la calle protestando. Hay unos españoles, sí, es verdad que están protestando, pero son una minoría. Luego otros estarán en desacuerdo, ahí está el letrero, no a la blanca y al clero, recortes. Es decir, yo no entiendo ese letrero ahí en esa manifestación, pero es decir, hay gente que estará descontenta con la actual situación económica, pero no sale ahí a manifestar, ni a asaltar el Congreso, ni de otra manera, y tendrá que protestar. Pero en una democracia la protesta se desarrolla a través de las urnas. Ha habido unas elecciones hace menos de un año para el Parlamento español, hace unos pocos días en el Parlamento gallego. Lo que no vale es después salir a la calle y decir, yo represento a ese pueblo, que no le ha votado. Don Joaquín, lo que pasa es que hay que ver si lo que los españoles votaron
era precisamente, votaron este gobierno, que duda cabe que sí, pero si votaron estas propuestas o votaron otras. Vamos a ver, cuando se votó se sabía que la situación económica era muy mala. Se votó un programa que no se estaba llevando a la práctica, y algunas cosas se está llevando precisamente todo lo contrario. No se está haciendo nada del programa, Joaquín. Se está haciendo lo contrario, se eso votó se no subir impuestos. Eso se compraría, eso que tú dices, se compraría si se estuviera cumpliendo el programa, pero resulta que votas a una gente de una manera que está mal montada, porque si las votaciones fueran como en Estados Unidos, que hacen muy pocas cosas bien, pero desde luego las elecciones con la segunda vuelta por lo menos sí que se vota al más votado, pero eso que sería otro programa, es decir, a lo que voy, no se está haciendo el programa. Entonces es lógico que claro que son 3.000 personas y 6 y 500, pero es lo que decía Manía, 500 personas delante del gobierno, pues en Madrid te estropean toda la rutina. Claro que hay muchos que no se preocupan, pero esos que no van, si les preguntas, posiblemente irían. Y te lo dice alguien que yo nunca fui a una manifestación, ni a favor ni en contra, estoy totalmente en contra de todo eso. Pero sí entiendo que esa falta de ilusión por lo que esté pasando y ese desconocimiento por cómo llegan las noticias, pues hacen que se tengan que hacer este tipo de reivindicaciones. Y la prensa no sirve para nada en ese sentido, porque depende de lo que lees las cosas de una manera y de otras. Y eso es, Joaquín, por lo que está pasando todo esto desde mi punto de vista. Y lo que queda hasta que se diga, señores, nos han rescatado, que ya estamos rescatados, nos han rescatado. Aquí, ahora va a ser esta la solución. Y antes de un año tendremos otra vez elecciones nacionales. Sí. Ojalá me equivoque, a mí es que realmente me preocupa esto como germen de algo que está aumentando como una bola de nieve. Don Luis Anguita. Pues sí. En cuanto a los presupuestos, yo creo que es normal, como se está diciendo, de que haya un descontento. Es decir, el partido que está gobernando ha hecho unos presupuestos que nada tiene que ver antes de ser elegido y que ya sabía la crisis que había. Decir que es que lo desconocía, yo creo que ya no es creíble, aparte de que no lo han explicado nada bien. Y yo creo que hay que entender que la gente esté descontenta y la gente se pueda manifestar. Es un derecho de todos en manifestarse. En lo que no estamos de acuerdo, o en mi caso no estoy de acuerdo, es que el derecho de manifestación se abuse de él en el sentido de rodear unas instituciones, porque una cosa es protestar, y creo que el pueblo tiene derecho a protestar, sobre todo cuando el gobierno que está, digamos, mandando en el país no ha cumplido lo que ha dicho en campaña electoral, y tiene derecho, si quiere, a manifestarse, pero por las vías legales, con el respeto a las leyes, con el respeto a la democracia, porque si los que protestan son personas que se creen que tienen ese poder superior para rodear una de las más altas instituciones del Estado, para tratar de condicionar y pensar que ellos son los que tienen el apoyo ciudadano, esa gente igual lo que no es muy democrática, porque una cosa es protestar, y yo siempre lo defenderé, y otra cosa es creer que uno puede asaltar o no. Claro. Y en cuanto a los presupuestos, yo diré, es que entiendo totalmente el descontento de la gente. Sí, no, permitan, pero es que además lo hacen de manera ilegal, porque es que ahora ya ni se toman el trabajo de pedir los permisos pertinentes, no, lo hacen pero libremente, como desafiando al orden público. Y por el respeto a la democracia, y que no olvidemos, España es un Estado social y democrático de derecho, como respeto a nuestra democracia, a nuestro Estado y a nuestro derecho, no se pueden permitir comportamientos contrarios a la ley de ningún tipo. Manifestarse, sí, y lo apoyo, así lo digo. Hacer un abuso de la manifestación para querer coaccionar, no. Ahora, que la gente esté descontenta, lo entiendo. Porque estos presupuestos, yo creo que por mucho que se ha querido decir que son los presupuestos más sociales, no es cierto. Y es la enésima mentira de los políticos. Y a los políticos hay que decirles que digan la verdad, porque en España se omite la verdad continuamente y no pasa nada. Se ha recortado en lo básico para el crecimiento de un pueblo. La sanidad, la educación, se está recortando muchísimo. Señal que solidarios no hay. Si se está pagando el paro es porque el gobierno no es capaz de parar la sangría. Si fuesen solidarios, se atendería a los más necesitados. Y yo creo que la gente tiene que decir que los políticos no son alguien que estar por encima de la crisis, porque en estos momentos tenemos una crisis terrible que afecta a todo el mundo, menos a la casta política, de cualquier ideología. Ni se disminuyen los puestos de políticos, ni siquiera se está disminuyendo su gasto. El gasto de ellos es prácticamente el mismo. Voy a poner un ejemplo que es una anécdota, pero que creo que
que demuestra exactamente cómo está el país. Voy a hablar de Finlandia, uno de los países que la crisis la ve muy de lejos y que son de los más reticentes a apoyar a España. Y voy a decir algo que, aunque vaya en contra nuestro, si igual yo fuese finlandés, y me alegro de ser español, pero bueno, si igual fuese finlandés, estaba mejor de acuerdo con la postura del gobierno finlandés de no apoyar a España, porque en España los políticos no ahorran. Voy a decir, cuando vino el presidente de Finlandia a reunirse con Rajoy a España, que también vino Angela Merkel, el presidente de Finlandia, un país solvente, que tiene dinero, viajó en clase turista a Madrid, y a la vuelta a Finlandia, como no tenía vuelo directo, también fue en clase turista haciendo escala. Se pagó un billete de avión como cualquier otro ciudadano y comiendo el menú que tenían en el avión. En España, estando en crisis, en quiebra real, ocurre que nuestros políticos viajan en business o en el Falcon o en el avión privado y con unos catering que si cuestan 200 euros cada uno. Es decir, los finlandeses que se lo pueden permitir, como son servidores públicos, ahorran el dinero público. En España, que estamos arruinados, nuestros políticos siguen viviendo a cuerpo de rey. Eso no puede ser. El ejemplo es el del presidente de Finlandia. Y hablamos del presidente. En España lo hace el presidente del gobierno, el ministro, el secretario de Estado, el diputado estatal, el diputado autonómico. Y claro, así nos va. No tenemos dinero para tanto. Y después viene la restricción. De eso no se ha tocado nada y en cambio se sigue recortando los presupuestos sociales. Y hay que denunciarlo. Y por eso yo entiendo que la gente se manifieste. Pero no entiendo esta manifestación. Entiendo una manifestación ajustada a la ley, una manifestación democrática. Desde luego, desde aquí reivindicamos eso, la manifestación sí, porque es un derecho, pero desde luego con los permisos pertinentes y ajustadas a tal, ¿no? Bien, sí. Pues últimamente están circulando por internet de cómo viven los políticos en Finlandia, en los países escandinavos y demás, y efectivamente pues viven en casas normales, en apartamentos normales, van a la lavandería, pero bueno, pues increíble, ¿no? Nos están como abriendo un poco los ojos. Pero quiero decir, eso de las elecciones. El año pasado, cuando hubo las elecciones, en noviembre, es decir, todos sabíamos, aunque dijeran lo que dijeran los partidos políticos, que cualquiera que ganara nos iba a hacer una reconversión, es decir, a todos los ciudadanos, y nos iba a apretar las tuercas. Entonces, eso lo sabíamos. Entonces, ahora no vale llegar a engaños, que ahora dijeron y nos enteraron que este gobierno, y si hubiera salido de otro partido político, nos hubiera hecho exactamente igual. A otro no lo hubiéramos votado, a lo mejor. ¿Qué? Que a otro no lo hubiéramos votado. Pero cualquier partido se iba a encontrar una situación que sabíamos que era mala, sí, y nos iban a recortar. Y lo que dice de lo de que ojalá nos intervengan, yo creo que es horroroso, porque entonces si ahora hay protestas y digamos y hay recortes, habrá muchísimos más. Entonces yo espero que no nos intervenga, porque entonces sí que vamos a saber lo que vale un peine. Es decir, yo creo que en principio no se parece a eso. Pues para eso no nos van a consultar, creo, y hasta donde yo sé, parece que todo está ya bastante claro, bastante discutido e incluso bastante aceptado. Bien, no solamente los ciudadanos, digamos, normales, sin uniformes, son los que se manifiestan alrededor del Congreso. También hubo este fin de semana manifestación de la Policía Nacional, organizada por tres sindicatos. En este caso fue frente al Ministerio del Interior y quiere de alguna manera que la sociedad le devuelva un porcentaje mínimo, literal, de lo que ellos dan a la sociedad. Bueno, como que llama un poco la atención, ¿no?, ver manifestaciones de la policía, ¿no? Por lo menos no estamos demasiado acostumbrados, ¿no? Claro, la crisis y los recortes llegan a todos los ámbitos, incluida la policía. Sí, pero no estamos acostumbrados a ver pues a unos policías vigilando a otros policías que se manifiesten, ¿no? Claro. Es así como un poco surrealista. Claro, pero bueno, eso viene a colación de lo que comentábamos antes, del derecho de manifestación y el derecho a la protesta que tiene todo el mundo, ¿no? Incluso todos los sectores. No tienen para llenar el tanque de gasolina, claro, en algunos lugares, y tienen que pagarse el uniforme, y esto es algo, a mí me parece que es grave, ¿eh? Yo quiero para nuestros policías que tengan pues lo mínimo, no lujos, no ir en business, pero que tengan para llenar su Hombre, parece coche, que es, ¿no?, uno de los cuerpos esenciales también incluso de la sociedad, ¿no?, de la seguridad social. Y en ese sentido, pues lógicamente tendrían que estar un poco amparados dentro de estos recortes, estar un poquito amparados para que puedan mantener esa seguridad. Pues todo lo contrario, es que es un cuerpo esencial, garantiza el ejercicio democrático, nuestros derechos, garantizan la Constitución, garantizan que vivamos en paz. Yo creo que es un cuerpo que hay que empezar a defender y a hablar. Y ellos sí que se han manifestado de una manera democrática y cívica, yo eso lo aplaudo.
aplaudo, porque tiene que ser. Lo que está pasando el Cuerpo Nacional de Policía y también la Guardia Civil, que como cuerpo militar tiene muy limitado su derecho de manifestación, es una vergüenza que nos debería dar cuenta a todos. Están cada vez peor pagados. Es como se dice, es que no tienen ni para gasolina. Viven en unas condiciones miserables que no puede ser, porque hay gente que ya es que casi no va a llegar ni a fin de mes con su salario. Y después está la vergüenza comparativa, ya que se dice que todos somos iguales, ¿por qué un policía local, y no digamos los policías autonómicos, pueden cobrar casi el doble que ellos? Es que no puede ser. Quienes nos dan la garantía de que podamos vivir en paz son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y en cambio, siendo los que se juegan la vida muchas veces, porque más de uno ha perdido la vida, y es con un trabajo durísimo, que hasta hace poco 3 policías nacionales murieron por tratar de salvar a una persona en la playa de Riazor. Esa gente está con unos salarios miserables, humillados por los políticos, y en cambio ves como policías locales o policías autonómicos tienen un salario muy alto con muchísimas menos funciones. Por tanto, yo aquí quiero defender a estos 2 cuerpos porque son un ejemplo para nuestra convivencia cívica en toda la sociedad, y algún político alguna vez tendrá que hacer justicia con ellos y pagarles como se deben. Yo creo que estuve escuchando que la Policía Autonómica Catalana tiene un 40% de más que un policía nacional o un guardia civil. Ahí está el déficit. Con lo cual ahí está el déficit. No tiene sentido, ¿no? Claro. Claro. Claro, por eso luego no pueden pagar a los geriátricos, y no pueden y cierran las farmacias el fin de semana porque no cobran la deuda. Y allí las recetas hay que pagar €1 como mínimo, y a partir de ahí entonces, que aquí el resto de España no, pero en Cataluña lo están pagando, es decir, ese euro por mínimo por receta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No, pues eso, yo estoy totalmente de acuerdo con esta manifestación de la policía, porque además eso les han recortado, son ya los peor pagados, y encima ellos sí que tienen posibilidad de saber este especial recorte que se hacen los políticos, entre comillas, que se lo hacen de la nómina, pero que luego, como decía don Luis Anguita, gastan absolutamente lo mismo, y al final pues y libre de impuestos, porque... y eso es un insulto a la inteligencia, libre de impuestos. Entonces, claro, los policías que sí que tienen mecanismos como algún otro sector, pero ellos también, para ver que esto sí le pasa a los políticos, pues tienen una razón más para manifestarse. Bueno, pues a pesar de todo esto que está ocurriendo, todas las manifestaciones, a pesar de este rescate que parece ya inminente y sobre el que está casi todo prácticamente hablado, a pesar de todo ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nos ha dicho que el 2013 será mejor que el 2012 y que empezarán a verse los brotes verdes. No lo dijo así, pero parecido. Oímos al presidente del Gobierno. Pero es importante saber que estamos caminando por el buen camino, y aunque tenemos que tomar, porque las estamos tomando, medidas duras, difíciles, en muchas ocasiones incluso en contra de lo que queríamos y en contra de lo que habíamos planteado antes de la campaña electoral, las estamos tomando porque son las que hay que tomar, porque son las que necesita España. El Gobierno no toma decisiones por ningún prejuicio partidista ni ideológico. El Gobierno toma decisiones con un único objetivo, que es cumplir nuestra obligación, que es afrontar la crisis, generar crecimiento y generar empleo. Ese es el único objetivo. El año que viene será mejor que este, y dentro de poco no os quepa la más mínima duda que España va a superar la crisis, que es de las más duras y de las más complicadas que hemos tenido en muchísimas décadas en nuestro país. No os quepa la menor duda. Yo realmente me gustaría mucho creer en estas palabras del presidente del Gobierno, porque qué duda cabe que son esperanzadoras, y si algo necesitamos en este momento es pues fe y esperanza. Don Joaquín. Pues yo no sé cómo no tiene la experiencia de que pues, nos hemos reído todos españoles, lo de los brotes verdes que habían dicho que nunca se cumplieron, y sobre todo eso a decir siempre, el segundo semestre del año que viene va a haber recuperación. Es decir, yo creo que por prudencia no debían de haber dicho nada. Es decir, me parece muy bien que dé un mensaje de esperanza, pero no fijar fechas ni fijar nada, porque la experiencia nos dice que no va, lo más seguro que no va a acertar y se lo va a cargar en su contra. Sí. Bueno. Les da igual, si me permites, Madalena, le da igual, porque es que es así. Ojalá tenga razón, pero si acierta no es porque ahora esté siendo, diciéndonos la verdad convencido, es que esto mismo lo dijo en diciembre, es decir, hace 10 meses, cuando estábamos con los presupuestos del 2012, que decía que en el segundo semestre del 2012 se iba a notar la mejoría. Vuelve a decir lo mismo, les da igual.
Es decir, el problema es que en España se miente y mentir, yo creo que hasta da votos o no sale caro. En el momento en que un político que mienta se le exijan responsabilidades como mínimo políticas, igual no se hacen estos cantos al aire. Ojalá sea verdad y por fin diga la verdad, pero no porque sea sincero, sino porque algún día se supone que saldremos de la crisis. Esperemos que sea en el 2013, porque si esto no es en el 2013, escucharemos en octubre de 2013 que el presidente dirá que en el segundo semestre del 2014 saldremos. Así hasta que acierte. Sí, lo peor de todo... algún día acertará. Cuanto antes mejor. Lo peor de todo es que, contrariamente a lo que dice el presidente Rajoy, otros estudios indican que seguimos decreciendo en el 2013. Sí, lo que pasa es que efectivamente hay datos en la balanza comercial española, ¿no?, externa, que sí apuntan a que en este momento España pues está alcanzando unas cotas positivas. ¿Pero en el papel o en...? No, las empresas a la hora de comercializar, del comercio exterior, sí que están ahora mismo siendo competitivas. ¿Por qué? Porque la reforma laboral está teniendo también su eficacia, ¿no? Pero claro, en este momento el mercado interior, lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, pues no es lo que estamos viendo. No hay demasiados brotes verdes en ese sentido. Es que a mí me gustaría saber cómo, vamos a ver, cómo se plasma eso en el papel, porque yo lo que estoy viendo es que cada día cierran más empresas, cada día se abren menos empresas, cada día los autónomos, empresas de una persona, 2 personas, 3 personas, 5 personas, bueno, pues están ahí, algunos aguantan, pero algunas aguantan con pérdidas. La situación económica, entonces, la situación de las empresas es ¿dónde dramática? está eso? Sí, los grandes bancos, el Santander, grandes empresas han tenido... Amancio Ortega, pero sí que ahora vamos a hablar de él. Sí que se está exportando y sí que se está produciendo, sobre todo maquinaria y demás, se está exportando porque ahora mismo la producción española ya está siendo mucho más competitiva. Entonces, en ese sentido sí que por ahí a lo mejor se puede ver pues ese brote verde, esa posibilidad, pero eficacia, pero en realidad en el mercado interior lo que estamos viendo es que cada día hay más paro, que las empresas están pasando una situación dramática, que no hay liquidez y que por lo tanto no se puede generar empleo, muy al contrario, se está destruyendo cada día más. Entonces, claro, pues nos está diciendo el presidente del gobierno que en el 2013 va a ser mejor. Pues ojalá sea mejor el 2013. Por otro lado, tenemos el dato, el Fondo Monetario Internacional es partidario de que los países tengan más tiempo para cumplir con el déficit. Bueno, porque se ve que es imposible alcanzar eso. Sí, y parece que en Europa se están dando cuenta de que los recortes que tampoco conducen a nada bueno, textualmente leía este fin de semana, ¿no? Mira, esto del 2013 lo dice el presidente del gobierno en un tono relajado porque estaba en Cataluña con la interparlamentaria que la hace una vez al año. Él quiso decir algo que explicó perfectamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sí es el que lo dijo, por eso le sale así como medio que lo dijo, pero sin decirlo. O sea, que no le salió bien un dato que le dio Montoro y que estaba previsto y que está todo relacionado, amigo Joaquín, con la fecha del rescate de este país, que será mucho más en breve de lo que tú veo que intuyes. Entonces, antes de las elecciones catalanas, creo, ¿no? ¿O no? Antes por ahí andaría, no lo sé, la verdad no lo sé, pero en cualquier caso antes de que acabe el año, seguro. Por eso calculan el remonte, Cristóbal Montoro es el que hizo el cálculo, que Cristóbal Montoro sí está en todos los teletipos que dijo la frase muy soberbia y muy técnica, y Mariano Rajoy pues en ese olor de multitudes que se da en Cataluña, pues dijo la interpretó para el pueblo, ¿no? Sí, la interpretó, yo creo que no le salió, yo creo sinceramente que la improvisó, sabía que lo había dicho, había sido muy reciente, eso está en los teletipos de la tarde del viernes, de la tarde-noche, eso era el fin de semana, entonces la debió de improvisar y por eso le salió así, que no se entiende bien lo que dijo, pero Cristóbal Montoro sí lo dijo, y lo dijo en base a los datos actuales de España, que es con un rescate inminente que ya se retrasó por las elecciones gallegas y vascas. Las catalanas están influyendo, pero no sé hasta qué punto, pero en cualquier caso antes de diciembre va a ser inminente, y por eso cada vez hay más paro, porque sigue sin haber todavía para los empresarios
y para los autónomos tampoco, nada claro de cómo van a salir las cosas. Aquí va a haber se rescatará el país, será fatal por lo que dicen todos los entendidos y habrá un punto de partida. Un señor que dará las instrucciones, que hablará alemán, que ya está por aquí, que ya hemos dado su nombre en esta tertulia, y será el que dé las instrucciones. Y serán buenas, malas o regulares, pero serán las que hay. ¿Hemos dado el nombre aquí? Sí, yo creo que alguien de... ¿Quién era? ¿Podemos repetirlo? No lo sé, es que yo no es un nombre alemán muy difícil de dar, bueno, pero creo que sí que se dio, sí. Creo que sí, alguno lo dio aquí. Bueno, no sé, en cualquier caso, el nombre es lo de menos. Bien, lo que son escalofriantes son las palabras de Draghi también, de estos últimos días y de esta mañana en concreto, ¿no? Bueno, cuando dice que los países tienen que tener en cuenta y tienen que asumir que han perdido su soberanía y que, bueno, y que tienen que cumplir con todas las condiciones. Es que lo sabemos, pero que te lo digan así, ¿no? Como que sienta mal. Sí, normalmente siempre queremos la independencia, la libertad. Porque dice que si no se cumple, que ya no solamente se seguirá comprando, el Banco Central Europeo seguirá comprando deuda, sino que además devolverá los bonos que ya haya comprado. Entonces... Sí, yo creo que la independencia, la libertad son cosas que queremos para nosotros, también para nuestro país. Entonces, claro, que de repente te digan que estás intervenido, que no puedes hacer lo que quieres o como lo quieres, pues la verdad que es muy deprimente, ¿no? Es decir, el tema económico, tanto a nivel personal como a nivel colectivo de un país como España. Yo no sé si se llegará, parece que don Pablo dice que sí, que se va a llegar enseguida. Yo espero, tengo alguna confianza en que a lo mejor no. Y bueno, pues dentro de unos meses lo veremos y no más seguro que estaré equivocado yo. Pero bueno, aún mantengo cierta esperanza de que no ocurra. Usted mantiene la esperanza de que sigamos siendo independientes, ¿no? Yo creo que es que el problema, digamos... Pero si ya están en Madrid... Bueno, pues que vean Madrid, si y que vean la manifestación. Si la Troika ya está en Madrid con todos los papeliños. Y compró casa para instalarse ya. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, yo no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero bueno, yo tengo la confianza en que ¿Cómo se llama el alemán esto? No tenemos ningún... Pero si está hasta Obama ya intercediendo porque se haga algo de caso a Rajoy en esta negociación tan dura. Es decir, yo es que creo que ahora se está determinando qué más recortes se va a hacer, y yo creo que está ahí Obama, porque lo ha hecho estas declaraciones ayer hablando de que, bueno, que también hay que escuchar a los líderes de países como España, como diciendo, hombre, Merkel, no seas tan dura, o este hombre, y que, bueno, pues dejemos algo, pero yo quisiera tener esperanza, porque siempre nunca te gusta ya un rescate. Lo que sí, la verdad es que tenemos datos, pero no tenemos todos los datos. Pero yo a veces uno dice, ¿cuánto estamos rescatando, cuánto estamos tardando en que nos rescaten? Y la verdad es que no queremos ser rescatados, aunque igual es peor que no nos rescaten. Pero yo sí que noto una cosa que quizás hay que decirlo en favor de Rajoy, igual me equivoco. Creo que hace unos meses el rescate era puro y duro, como se produjo el de Griega. Igual Rajoy en estos meses de templanza está logrando que España también puede imponer condiciones para ser rescatada por el sencillo argumento, si España se hunde Europa. Por tanto, de acuerdo que me hace falta el dinero, pero no voy a aceptar sus condiciones, y igual Rajoy lo está haciendo bien en este sentido. No tenemos todavía datos. Cuando se llegue el rescate, si se produce, podremos decir si realmente en estos meses ha sabido templar las exigencias que nos vienen de Alemania. Yo, por el bien de nosotros, esperemos que lo consiga. Pero parece que la economía alemana ya está sufriendo las consecuencias. Por eso, entonces, que en definitiva los países del sur, los PIGS, somos sus clientes. Por y eso parece que compramos menos. Que Rajoy igual en estos meses ha logrado en la negociación el decir, oye, que no te estoy yo pidiendo, por favor, que me hagas el rescate y suplicando de rodillas, sino que eres igual tú, Alemania, la que me tienes que decir, España, déjate rescatar. Y en esa negociación, pues igual no nos imponen tantos recortes, dentro de que ya nos han puesto muchísimos recortes. Entonces, esperemos que sea así. Es un tema que ya lo hemos comentado en otros programas, efectivamente. Este plazo que se está dando, ¿no?, para que llegue el rescate, lo habíamos comentado en otros programas, que efectivamente lo que estábamos previendo era que había una negociación y que lógicamente las condiciones mejorarían un poco, y que en ese sentido Mariano Rajoy está negociando unas mejores condiciones para España. Esperemos que eso sea así, efectivamente. Ahora, que aquel que tiene el poder económico es el que va a mandar sobre el país, eso está claro, como en cualquier casa. ¿No? Bueno, ¿y qué está ocurriendo con los desahucios? ¿No creen ustedes que de alguna manera esto hay que abordarlo desde el gobierno?
Bueno, se está hablando mucho ahora de, bueno, pues que es uno de los problemas graves, porque está habiendo gente con muchísima depresión, ha habido algún suicidio, que bueno, pues... Sí, yo creo que es un problema muy complicado de resolver, porque es verdad que hay gente que de repente se encuentra en la calle, pero también es verdad que no hay que olvidar la responsabilidad individual de cada persona. A nadie le obligaron a coger una hipoteca, ni un préstamo, ni a meterse en unas inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora a todo el mundo no se le hacen cumplir el pago de la hipoteca, los que están pagando ahora dirán, yo tampoco pago. Es decir, que entonces se veríamos un problema bastante grave. Yo leía un artículo muy interesante y bastante convincente y comparaba esto con una especie de tsunami o cualquier catástrofe natural en el que, bueno, pues las personas no se esperan esto y de repente se quedan sin casa, se quedan sin todo y, bueno, pues muy bien, declarado zona catastrófica, ¿no? Sí, pero el Entonces, tema es... zona catastrófica, pero a aquellos a los que se les ha arrebatado la casa por el temporal, ¿no? Por esto. Ya, pero es que hay gente que está pagando, haciendo grandes sacrificios y está pagando. Si veo que uno no paga, digo, yo ¿para qué voy a pagar? Ya no pago. Hay que presuponer una buena fe por parte de los que realmente no... Es que hay gente que no puede, hay gente que no puede, y hay gente que no tiene, y hay gente que lo tienes ahí a la vista, que no puede... Incluso estuve el otro día leyendo una cosa que decía, decir, para el banco, es decir, un piso que de repente echa una persona que no paga y se queda con el piso, es decir, para el banco es un problema mayor, porque resulta que no cobra nada, tiene un piso que no le vale nada, que no lo puede vender, con lo cual tiene un problema. A lo mejor la solución sería que la familia o la persona que ocupara ese piso, alquilárselo a un precio reducido, pero que siguiera viviendo allí, con lo cual el banco no lo tendría como un piso desactivado y cobraría una pequeña renta, tendría un pequeño ingreso, es decir, como una solución, digamos, intermedia. Pero vuelvo a decir, creo que no se puede decir, ayudar a todo el mundo que no paga, porque todos los que pagan dicen, estoy haciendo el tonto, no pago tampoco. No, pero hay, por ejemplo, determinados casos, por ejemplo, de estos que se suicidan, que bueno, me refiero también a los casos de Grecia, que hay muchos suicidios, no se dicen para no crear el efecto contagio, que se llama, ¿no? Hay gente que realmente no puede, yo no veo independientemente de la picaresca que esto pudiera... Pero es un problema grave que de alguna manera hay que ponerle solución, porque sí es cierto que cada uno es muy dueño de sí mismo y de saber si pidió ese crédito o no. Cualquiera puede decir, claro, pedí ese crédito, trabajaba, pero luego han hecho un ERE y yo esta crisis tampoco la causé. Es que es así, ¿eh? Yo es que creo que las leyes tienen que ser justas y estamos encontrando una situación que ya hay muchas leyes injustas. Y voy a decir, se ha potenciado hasta hace 3 o 4 años, todo el mundo trabajaba, buenas expectativas y parecía que te animaban a comprar. Es decir, tú ibas a un banco y te abrían con las puertas abiertas, te daban el crédito, te ofrecían más, te llegaban cartas que a ti, por ser un cliente preferente, te daban otro crédito. Es decir, la publicidad te invadía. Y parece que tú ya decías, caray, yo toda mi vida he sido pobre, quiero algo mejor, hasta por tus hijos. Entonces te animabas a comprarte esa casa, te animabas a comprarte el coche, es decir, te vendían la sociedad perfecta. Entonces tú decías, bueno, los dos estamos trabajando, con lo que los dos estamos trabajando, pues podremos pagar. Entonces tú te animas a meterte en el crédito, dentro del bloque de poder de los grandes grupos que son los que manejan la economía, es así, y animan a todo el mundo a comprar. De repente se contrae la economía, y toda esta gente, que son ciudadanos normales como somos nosotros, se han encontrado que uno es despedido, que al otro le bajan el sueldo, le ponen media jornada, que se le congela el sueldo, que los impuestos le suben, que todo le cuesta y ya no puede pagar. Y entonces ocurre que hay que rescatar a los bancos. Se rescata a todos los bancos porque no pueden quebrar. Pero al ciudadano que solo trataba diciendo, si yo con mi salario podía pagar, pero es que me lo han bajado o me han echado a la calle, no puedo pagar, a mí ¿quién me rescate? Hay que ser solidarios. Una cosa es la picaresca. Entonces, yo a veces hasta pienso una cosa, se ha hecho en esta burbuja económica, se ha potenciado desde el poder político, para empezar, y desde los grandes, digamos, desde el gran capital, que la gente compre. Ocurre que ahora que la casa que valía 200.000 euros y que me la tasaron en 300.000 euros, ahora me dice el tasador que vale 80.000. Oiga, pues oiga, usted es el perito, el experto, el que me decía que la casa valía 200.000 euros. Pues usted que es el experto, no pasa nada si se equivocó. A usted no tiene responsabilidad. Yo sí. Porque por lo menos ya que me la quité, págame usted lo que me tasó la casa. No, le pago la tercera parte de lo que se la tasé. Entonces, ¿qué está haciendo? La gente humilde, la gente de clase media o de clase más sencilla, no puede pagar porque se le invitó a comprar. Y ahora
se arruina. Parece que el gran capital, al final alguien se queda con esas casas, no nos engañemos. Se quedan con esas casas que costaban 200.000 euros, la va a comprar por 30, 40.000 euros. Y cuando dentro de 5 o 10 años la economía mejore, volverá a venderla por 200 o 250.000 euros. Por tanto, el gran capital se está haciendo de oro con la crisis. Sí. Y a la pobre gente de clase medio, clase más sencilla, que se le animó a comprar, porque se le bombardeaba en publicidad a comprar, se queda sin la casa y en la calle. Ese drama social, un político, para eso lo tendríamos, para disminuir en lo posible ese drama social y hacer una ley justa. Y el político aquí, se podría exigir en los presupuestos que existiesen esas leyes juntas, no hace nada. Y los jueces están aplicando leyes que no creen porque tienen la obligación de aplicar la ley. Pero yo ya conozco casos de jueces que están desesperados porque saben que su resolución es injusta. Dejan a personas normales en la calle y hay que decirlo, esa gente necesita de nuestra ayuda. Y existen fórmulas, se pueden establecer en casos excepcionales, pero los de estos que no pueden pagar, pues por ejemplo una moratoria de 2, 3, 4 años hasta que encuentre trabajo. La deuda subsiste, pero usted se quedará en la casa. Si el banco me está vendiendo que no quiere la casa, pues ¿por qué me la quita? Entonces me está engañando. El banco sabe que al final le van a rescatar, no hay ningún problema. Pero ¿quién rescata al más necesitado, que es la víctima? Nadie. Y es lo que hay que denunciar y decir. Y aquí está la queja social, porque el gobierno actual, igual sin coste, porque una moratoria de 2 o 3 años no pasaría nada para que esta persona pueda encontrar un trabajo, no hace nada. Y eso hay que decirlo. Y algo hay que hacer, porque esta gente se está quedándose en casa y es desesperante como ciudadano ver que alguien se suicida simplemente porque es que ya no tiene ni dónde dormir. ¿Qué lo tenemos de mendigo en una calle pidiendo? ¿A eso se lleva la sociedad? Creo que hay que decirlo y denunciarlo. Hay que decirlo y denunciarlo, a mí me encanta como lo dice usted. Hay 2 jueces en España ya que se oponen a esto y no sé si esto sienta jurisprudencia o no, si luego esto efectivamente es juzgado pues por un juzgado superior. A mí yo desde luego lo que dijo lo suscribo, pero al 100% algo hay que hacer. ¿Que hay picaresca? Claro que puede haber picaresca, pero la picaresca existe ahora, que uno de los grandes negocios son me parece que se llaman los subasteros, claro, ¿no? Sí. Los subasteros, que se cogen los pisos, que tratan con... Bueno, me parece tremendo. Pero antes de eso, eso es la parte final, pero si la picaresca empieza con la segunda y tercera vivienda, que ya lo dijimos aquí una vez, a mí que le quiten el piso a un señor, que le quitan la segunda vivienda o la tercera, y que a lo mejor trabaja, o en este momento no, pero no le quitas la primera, no le quitas de dónde vivir. Ahora están yendo a Bankia. ¿Dónde está el plan B de esos señores? Están yendo con tiendas de campaña a Bankia. Ahora se está poniendo de moda ir a la puerta del banco donde te desahucian. El gobierno tiene 2 problemas. Uno, que trabajó mal esa ley, que no contaban con que pasara todo esto. Para eso tenía que ponerse el Senado a trabajar, que no hacen nada y deberían de hacer eso, pero desde la base, para que fuera distinta porque lo que dice don Joaquín Vilas, eso es muy difícil de que pueda pasar, porque es muy fácil de saber en muchísimos casos quién está realmente necesitado y quién no. Nunca se llegaría a coger y decir, no, pues yo no pago. No, tú haces una declaración, tú tienes una posición y es muy fácil saber si lo puedes pagar o no. Pero desde luego no dejar las primeras viviendas, porque efectivamente se ha llegado a que te daban mucho más de lo que tal. Luego te tasan cosas, la gente no entiende, y sobre todo a estos que les pasa eso, no entienden ni cuánto vale el piso, ni siquiera bien cómo le hicieron las cosas. Bueno, simplemente yo ahí tengo que aportar una interpretación distinta. Sí, seguro. Vamos a ver. Comparto todas estas ideas que se han puesto encima de la mesa, de que efectivamente es una situación muy compleja, es una situación dramática para muchísima gente y que por lo tanto habría que buscar una solución. Ahora bien, eso de que la gente no sabía cuánto valía la vivienda que estaba adquiriendo no es cierto. Vamos a ver. La gente, en muchos casos, en muchísimos, empecé con esto, con el tema de la picaresca. Claro que habrá quien lo sabe y habrá quien lo sabe mucho mejor. Cuando compraba la vivienda, en aquel momento en el que los bancos efectivamente no tenías ni siquiera que ir a preguntarles si te daban dinero, sino que venían ellos a llamar a tu puerta para ofrecerte el crédito, en aquel momento se estaban tasando las viviendas por encima del valor, sabiéndolo el comprador, para que con ese dinero
ponía los muebles de cocina, compraba el coche, amueblaba no sé qué y además se iba de viaje a ¿Pero no por sé consejo dónde. de quién? Pero consejo de quién. ¿sabes lo que Vamos a pasa, ver, María? yo el del vamos a banco, ver. que al Pero mismo ¿sabes lo que tiempo pasa? te daba el Esos- crédito y él Sí, ascendía. vale, pero entonces todo eso era con su propio conocimiento y con su consentimiento. Claro, sí, pero con lo ¿sabes cual qué hoy pasa, en María? día... Que de esos ninguno sale en televisión. Doña María, los que pero él salen tenía en televisión trabajo. son los que yo digo, dominicanos, uruguayos, peruanos, gente tal, que son los que le han hecho las cosas bien en ese momento, como ellos quisieron, sin entenderlo y sobre todo, que es lo más importante, los que ahora realmente tienen el problema. Esos que dices tú, María, que existen y posiblemente esté el 70 o el 80% O de el esos 90. que dices tú, bueno, pues o el 90%, pero esos no salen ninguno en televisión desahuciado, ninguno de esos. Vamos a ver. Bueno, lo Ninguno. cierto está que cuando se pidieron los créditos había un trabajo Sí, de él, de ella, de efectivamente, uno, habría de... que buscar una solución Y- a este caso. Ahora bien, que también hay que ver también cómo se ha producido toda esta situación, porque es cierto que ellos tenían una situación económica. A ver, vaya por delante que yo no estoy a favor de los desahucios, ¿eh? Pero bueno, que también hay que aportar otra visión de la misma situación, porque no nos vamos a poner aquí todos en el sentido de decir, pues pobrecitos que ahora tienen que irse a la calle y estuvieron manipulados y son los bancos los malos, malísimos y además la burbuja inmobiliaria. Pues sí, todo eso es cierto, pero también hay que ver las otras situaciones que llevan a que muchas veces no sea fácil encontrar una situación. Porque el banco, dar una moratoria, pues a lo mejor le supone que tiene que proveer esos créditos en su banco y por lo tanto tiene que aportar más dinero, que a lo mejor esa carencia de 2 años no es posible porque realmente este Doña señor María, no cualquier está en el cosa paro. excepto ver a una señora de 60 años o de 70 que sale con unas cuantas bolsas con sus pertenencias y que tiene que dejarla, o al Pero señor que vamos a sale ver, con los dos ya estoy niños y poniendo así. de manifiesto Cualquier cosa menos por esto, delante cualquier que hay que cosa buscar menos una esto. solución. Ahora bien, Además, que si van muchas a veces recibir- estos casos también son con el propio conocimiento y con el propio consentimiento del que ha adquirido esa vivienda. Sí, pero Y con la que se han información- metido Pero en con la una serie de- Con la información- información privilegiada del banco, es decir, Claro. vamos Claro. a partir, que no Los de todos las casos, preferentes también pero son culpables. Vamos a partir de todos los Bueno, de casos. eso hemos hablado También. ya De en las otras son tasaciones. culpables. Estamos diciendo Claro, que el banco tasaba mal las casas. ¿Y el banco no tiene responsabilidad por eso? Sí, Usted tasó, sí, sí. pues usted se queda con el precio de tasación, por ejemplo. Ya sería una solución. Al banco se le permite tasar una vivienda en 200.000 euros y después decir que habría 60.000 euros y no hay ninguna responsabilidad civil en eso. No puede ser. Bien, pues Algo entonces hay que hacer. se queden efectivamente con la vivienda en el precio de tasación, pero luego que no nos llamemos a engaño cuando esas viviendas salgan al mercado pues en 60.000 en vez de en 100.000. Pero entonces con eso Claro. a esa familia se da una solución, porque si esa familia debía 130.000 euros al banco, aunque pierda la vivienda, si el banco le tiene que pagar 200.000, dice, yo aún me quedo con 70.000 euros, pues pagarme un alquiler o para iniciar mi vida. Claro. Pero el banco le dice, mire, usted debe 130.000, usted ya me ha pagado 70.000 euros, ya me ha pagado 70.000. Dice, pero me quedo por su casa, que por 40.000 euros o 60.000, y todavía se tiene que ir a la calle sin casa y me debe 70.000 euros. Con la deuda. Esa persona que dice, me suicido. Les estamos ahogando al suicidio o a la depresión. Y lo triste es que quien se haga con esas casas las va a tener guardaditas 5 o 10 años y dentro de unos años se van a vender otras por 200.000 euros. Eso es lo triste. Pues y sí. por Que ya hay tanto, quien lo mucha está haciendo, gente María. se va a hacer Que ya grandes hay quien lo está fortunas, haciendo, María, se va a ya hacer está. grandes fortunas y encima, eso es igual que se hacen grandes fortunas, puede que hayan recibido ayuda pública. Y en cambio, el ciudadano de a pie se queda sin casa, con deuda y abocado a la miseria el resto de su vida. Esos casos, yo digo esos casos, son los que hay que salvar a la gente, ayudarla. No hay que rescatar solo el capital, hay que rescatar al ciudadano. Claro que Para sí. eso están nuestros políticos. Claro que sí, lo suscribo al 100%. Sí, yo creo Bien, que- pues la reina demanda a una empresa de contactos por publicar un fotomontaje donde aparece su cara, una empresa de contactos de la que no teníamos idea de que existiera y efectivamente todo esto le ha venido muy bien a estos vivos para darse a conocer. ¿Por qué traemos esta noticia hoy? ¿Para hablar de la reina especialmente? No, para poner sobre la mesa el índice de protección que tiene el ciudadano ante, bueno, pues alguien que pueda vulnerar su imagen. Doña María,
Esto ha ocurrido con la reina, ocurrió con otras personas, puede ocurrir con cualquiera, de hecho ocurre con gente del mundo de la farándula. Protegidos no estamos, a menos que después vayamos al sistema judicial. Hay un vacío legal. Y ya veremos hasta dónde llega la protección. Y pagar el abogado, el procurador y gastar más. ¿Hay un vacío legal en esto o no? Pero protegidos no estamos, sobre todo desde el momento en que estamos en Internet y que por lo tanto con esas imágenes cualquiera puede manipularlas y puede utilizarlas. A mí lo que me extraña es que se haya tardado tanto tiempo en denunciar el caso de la reina. ¿Por qué? Pues porque desde febrero del 2012 estaba encima de la mesa este tema en la Casa Real y se estaba todavía estudiando a día de hoy si se tomaban acciones legales o no. Es lo que me está extrañando. Es que parece que... Pero no es la Casa Real, ¿no? Pero no es la Casa Real. Porque hay que ver dónde se pisa. Doña María, pero no es la Casa Real. La Casa Real efectivamente estuvo contemplando la posibilidad ahora pero me parece que acaba de interponer las acciones ella personalmente. Ella porque... Pero por eso es lo que estoy diciendo, lo que a mí me extraña es cómo la Casa Real ha estado durante tanto tiempo estudiando si ejercita las acciones o no ejercita las acciones. Es que yo creo y decidió que no. Que hay que hacerlo desde el primer momento. Antes de tomar la decisión, la reina lo hizo a título personal, según mis noticias. Claro, es que parece ser que ahora, como de la Casa Real no hacen nada, lo hace ella a título personal. ¿Es así o no? Sí, eso es lo que yo entendí de la... Sí, es ella. Es ella. Como bien dice María, la Casa Real lo tiene desde no sé qué mes, pero bastantes, y estaba pues mirando la maquinaria real con todos los problemas, sobre todo que tiene ahora de imagen, pues estaba mirando no sé qué exactamente, y la reina pues fue y lo hizo ella a título personal. Sí, que eso sí llama la atención, efectivamente. Pero honra a la reina, que yo creo que es el mayor ejemplo de nuestra monarquía. Totalmente. De su propio dinero, de su propia asignación presupuestaria, se supo que pagar a un abogado, un procurador y ejercer acciones que son de justicia. Yo no voy desde luego a decir el nombre de esa agencia para no darle más publicidad, pero esta agencia, gracias a utilizar la imagen de la reina, ha sido conocida totalmente en las redes sociales, incluso a ciudadano de a pie. Claro, es lo triste, es decir, utilizas ilegalmente una imagen y en España el premio es hacerte famoso. Pues igual todas las leyes no están funcionando bien, porque procedimientos legales tenemos, pero no están funcionando bien. Pero, algo hay que hacer. ¿Qué hacemos? Porque lo lógico es que si aparece pues un fotomontaje, aunque no es una persona anónima, no medio conocida, si aparece un fotomontaje de este cariz, lo lógico es que se vaya a juzgado y en 24 horas eso esté retirado, pero además, no. En principio parece que está bastante bien, que es la ley de la protección del honor, la intimidad personal y familiar y de la propia imagen. Y yo, sinceramente, cuando alguien vea utilizada su imagen, y más si es por motivos económicos, sin consentimiento por cualquier tipo de entidad, yo aconsejo, y mira que no me gusta aconsejar, acudir a los tribunales, precisamente porque como estoy en ellos sé lo que supone, pero cuando se utiliza esta injusticia yo creo que hay que ir a los tribunales a solicitar la protección, evidentemente, que nos da esta ley orgánica de nuestra imagen, y la solución es, aparte de eso, solicitar la máxima indemnización posible, por lo menos para el que la utilice no se lucre a tu costa. Entonces igual hay que empezar a acudir a los tribunales. Pero ¿cómo es de ágil? ¿Cómo es de lento esto? Porque lo lógico es que en 24 horas esa fotografía hubiera desaparecido de internet. Ahí está. Si tardamos meses está previsto en la ley medidas cautelares para, digamos, para retirar esas imágenes. La cuestión es que el juzgado acceda a eso y que el juzgado vaya al día y que tramite ágilmente la demanda. Existe, ¿no?, en este caso también otra posibilidad cuando se establece la difusión en un medio de comunicación de una noticia inveraz, y solicitar lo que se llama el derecho de rectificación, que además es un plazo de 24, 48, que luego no se hace bien. Pues yo creo que el respeto a la democracia y a nuestras leyes es utilizarlo. Yo realmente cuando se producen estos hechos, yo animo a que evidentemente nadie puede utilizar nuestra imagen con cualquier fin, sea la reina o sea una persona desconocida. No se puede hacer. Tenemos los mecanismos legales y además yo creo que en estos casos lo que más duele es la indemnización económica. Por tanto, si estamos en el derecho al honor o a la imagen, solicitar la máxima indemnización económica posible y esperar que el tribunal la conceda, porque por lo menos, ya que se me ha causado este menoscabo en mi imagen, pues que se me compense económicamente. ¿De quién depende el que esto no sea más ágil? Que una cuestión así que tiene que ver con la imagen, con el honor. Podríamos hablar de un programa que no nos da cuenta ni una tertulia. A grandes rasgos, ¿de quién depende?
primero del Estado de una ley que sea ágil y que dote a unos tribunales, digamos, con capacidad, con un procedimiento preferente y que no entren en el atasco de la justicia. Por tanto, lo primero es de nuestros gobernantes y del legislativo, y segundo, de la propia persona que acude a los tribunales. Esto que digo tan sencillo es muy difícil, porque claro, yo lo cuento, después veo un tribunal, la demanda duerme el sueño de los justos y pasan meses y meses y no se me hace mi caso, y encima el abogado y el procurador me piden una provisión de fondos y yo me veo gastando 3.000 o 6.000 euros que no tengo, digo, pues ya no tengo fe en la justicia y no... Qué complicado. Claro, es que esto es lo triste, es decir, nos hace falta una justicia ágil, y en estos momentos no la tenemos, y en ese abuso de falta de justicia Ay, don Luis, no hable demasiado, no hable tan claro, yo tengo miedo que... No, pero de reclamar una dice las justicia cosas tan claras. reclamar una justicia ágil, Sí. yo creo que es bueno, y Ya, claro, Eso son claro. verdades, eso son verdades como en mi puño. profesión Claro, lo tengo que y decir. a mí me Nos encanta, hace falta y a mí me justicia ágil. encanta. Es que la justicia es Sí, y a mí lenta de me por sí. encanta, y que diga esto un fiscal en la bitácora, pues... Yo no creo en la justicia lenta, porque la justicia lenta nunca será justicia, y lo tengo que decir aquí, y a veces, por desgracia, uno lleva asuntos muy antiguos, y hay que llevarlos, Ya. porque evidentemente no se pueden archivar, pero un asunto que ocurrió en el 2007, en el 2012, ¿qué eficacia tiene, aunque se ponga una pena de prisión o lo que sea, si hablamos desde el punto de vista penal? La justicia tiene que ser mucho más rápida. Don Pablo. Pues que yo conozco casos, no evidentemente tan relevantes como el de la reina, que llevan años para intentar que se les quite una foto de sitios no autorizados. Lo deben de estar haciendo muy mal, o debe ser cuestión solamente de la lentitud de la justicia, como decía aquí ahora mismo el señor Anguita. Pero algo habrá que cambiar. Pero fotos así de este tipo Sí, que sí, perjudican lo que le ha pasado a la mucho. reina, perjudiquen o no, yo Ya. de perjudicar o no tendría que matar, pero aunque no perjudiquen, es decir, si sale, puede no Bueno, pero es perjudicarte. diferente que te salga una foto, que te la sacan en los toros, o en lo que sea, que no que te saquen una foto, pues en una agencia de contactos y además con la leyenda esa que ya no tendrás que pasar la noche sola, etcétera, etcétera. Bueno, es distinto eso de todas formas, de aunque... contactos también hay muchos casos Sí. sin resolver. Muchos. Bueno, muchos pues de por estos, favor, muchos. justicia más ágil. Yo suscribo lo de justicia más ágil, por favor. Bueno, pues venga, hay que luchar por esto, ¿no? Don Joaquín. Bueno, hace unos años el tener un documento gráfico era una prueba casi definitiva. Si tengo una foto de tal hecho, hoy día no sirve para nada, porque con las tácticas, yo me acuerdo de la película Forrest Gump, que veías como el protagonista hablaba saludaba al presidente Kennedy y demás, y hoy día, bueno, ya antiguamente también, en las fotos en la URSS y en la China comunista... Y la foto de Endaya y con Franco, ¿no? Que salían y desaparecían los personajes, si estaban a favor o estaban en contra, en las fotos a lo largo de los años iban desapareciendo, en la misma foto desaparecían personajes, pero ya con estas técnicas de manipulación de la imagen, pues hoy día una foto no sirve para nada, porque podemos hacer una foto y no. Entonces es un poco, decir, bueno, luego se manipulan y sobre todo sacar un rendimiento comercial de una persona sin comerlo y beberlo, ¿no? Porque hay mucha gente que vive de vender su imagen, futbolistas, actores y demás, que cobran por derechos de imagen, pero que un ciudadano, sea normal o sea excepcional, como es este caso, pues que no tiene por qué haberse metido en una red comercial sin comerlo ni beberlo. No, es que esto es algo que es delictivo, es algo que es asqueroso además, porque bueno, no es ponerlo ahí pues, en los toros, ¿no? Bien, pues hemos agotado nuestro tiempo, nos faltaba tratar otro tema que también tiene que ver con si funcionan los órganos de control y demás, el tema de los aceites que salió, que parece que nos estaban dando algunas marcas en gato por liebre, es decir, aceite virgen por extra virgen o al revés, pero lo dejaremos para el próximo día. Hemos agotado el tiempo. ¿Hay algo así que no dije tal cosa? Bueno, hombre, yo volviendo un poco a los desahucios, yo creo que los bancos tienen que... es un dinero que además no es de los bancos, el dinero es de las personas que tenemos el dinero allí. Es decir, que si el banco quiere, nos vamos a quedar nosotros sin dinero. Pero también, si los bancos, a mí me parece bien que exijan el dinero a la persona que ha pedido un préstamo, digo, con la responsabilidad personal, y la sociedad tiene que atender esos casos concretos de desahucios, muchas veces, digamos, que clavan al cielo, algo es verdad. Hay que hacer en ese pero sentido. También, por ejemplo, el banco podría... pedir a los partidos políticos los créditos que les ha dado para las campañas electorales que no los suelen recuperar, ¿no? Entonces, claro. Tan exigentes que son con ciertas personas más desfavorecidas, pero con algunos poderosos no le exigen esos créditos que son... Es que hay más en la clave. Más a nuestro favor. Das en la clave. ¿Por qué los bancos son tan bien tratados o algunas cajas? Porque los créditos que han dado de difícil justificación
¿esto qué es? Y no se pide devolución, pues 300, 400 millones de euros a un partido político y no se le exige que lo devuelva, y en cambio a alguien se le quita la casa por 6.000 euros, como ha ocurrido hace poco, un crédito de 6.000 euros, pierdo mi casa porque no puedo conseguir los 6.000 euros, y hay partidos políticos que deben cientos de millones de euros y el banco mira para otro lado. Eso sí, el banco, no con los partidos políticos, no con su dinero, sino con el dinero de todos los españoles, salva ese banco. Denunciamos todo esto realmente porque queremos un mundo mejor. Doña María, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo, bueno, por el tema este de los desahucios, que de verdad yo estoy en contra de ellos y que hay que buscar una solución justa para todos, pero bueno, que hay que ver seguiremos abundando y ambas partes. Seguiremos proponiendo. Muchísimas gracias, don Joaquín. Igualmente, muchas Al gracias final por se invitarme. quedó sin tratar el tema del dinero que la Fundación de Amancio Ortega donó a Cáritas, pero bueno, lo tratamos en otra ocasión porque es digno realmente de elogio y de ser tratado. Muchísimas gracias. Don Luis Anguita, siempre, bueno, pues tan encantados con su discurso. Muchas gracias. Ya sabes lo que disfruto estando aquí en este programa, tratando de hablar de los temas sociales que creo que tan necesitada está la gente muchas veces de escuchar. Intentar hacer un mundo mejor, ¿verdad? Yo pienso que soy un idealista y creo y tengo fe en que, aunque ahora son tiempos muy convulsos y muy difíciles, tenemos que ir a mejor y entonces hay que transmitir estos mensajes. Leyendo sus libros, desde luego se ve que es usted un idealista. Don Pablo, pues muchísimas gracias por haber participado. A ti por invitarme, Madalena, ya sabes, encantado. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos a eso de las 10:30 para seguir comentando la actualidad. Que sean felices.